Buenos días, bienvenidos un viernes más a este consultorio de UGT, un consultorio gratuito para todos los trabajadores y trabajadoras que quieran realizar sus preguntas, pero que, como siempre repetimos, gracias a la aportación de nuestros afiliados y afiliadas, que son los que verdaderamente lo hacen posible. Como cada vez que hacemos este consultorio, queremos expresar nuestro pesar por los fallecidos por esta pandemia. Queremos transmitir nuestra solidaridad y nuestro apoyo a todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta crisis y no solamente de la enfermedad, sino también de las consecuencias económicas de la misma. Queremos solidarizarnos con los familiares y amigos de todas estas víctimas y todos los afectados, de todas aquellas personas que están enfermos y a los que deseamos una pronta recuperación. Y una vez más queremos dar las gracias a los sanitarios, a los compañeros y compañeras de los servicios esenciales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos los que siguen trabajando en estas circunstancias y, por supuesto, a los 90.000 delegados de UGT y comisiones obreras que luchan cada día por defender los intereses y los derechos de todos nosotros, me refiero a todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Por supuesto, nuestra solidaridad y apoyo a todos los que han perdido el empleo y, como decía antes, a todos los que sufren las consecuencias de esta crisis. Sin más dilación, vamos a dar paso a nuestros compañeros y compañeras expertos que nos acompañan hoy. Luis Pérez Capitán, director del Servicio de Estudios Confederal. Antonio González, economista. Iciar Simancas, abogada. Y Martín Hermoso, abogado. Como os decía, sin más, damos paso a este consultorio y le doy la palabra a mi compañero Luis Pérez Capitán, por favor. Ante todo, agradeceros buenos días, agradeceros que nos acompañéis y que confiéis en nosotros para resolver las cuestiones y preguntas que os plantea la situación laboral relacionada con el coronavirus. Recordaros únicamente dos cuestiones. La primera, que es posible para aquellos que estéis interesados efectuar la afiliación ya a través de la sindicato, a través de la página web directamente. Y en segundo lugar, que tenéis, aparte de este consultorio y otros que Lujo, etcétera, a vuestro servicio y nuestros servicios jurídicos también a vuestra disposición, la posibilidad de poder consultar en relación con vuestras prestaciones por desempleo y la calculadora que tenéis dentro de la página web. Y ya sin más dilación, se te agradece, Rafa, por empezamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis. Vamos a empezar ya las preguntas del consultorio, que, como siempre, están obviamente centradas en las consecuencias de la crisis del coronavirus y, al igual que la semana pasada, se centra en un gran porcentaje en las consecuencias de los ERTEs promovidos como consecuencia también de la crisis del coronavirus. Empezamos. Mi empresa me comunicó que iba a realizar un ERTE, dada la situación actual que tenemos en España. Nos enviaron un PDF que os adjunto a continuación. Hasta ese momento todo normal, pero mi duda ha llegado cuando recibí mi nómina y, en el concepto a lo que se refiere a los días que tienen que abonarme, el paro pone ERE y no ERTE, lo cual os adjunto también. ¿Esto es indiferente o, por el contrario, han hecho un ERE y no un ERTE? Luis, ¿nos puedes ayudar? Mira, en relación con el examen de tu documentación individual, desde este consultorio no lo podemos efectuar. Te aconsejo, por lo tanto, que vayas a los servicios jurídicos de UGT para que analicen concretamente tu situación. Respecto a la temática del ERE y la diferencia con el ERTE, es muy sencillo. El ERE era anteriormente cómo se denominaba todos los procedimientos que englobaban despidos colectivos, reducción de jornada y suspensión de jornada. En la actualidad se llama despido colectivo y ERTE, de forma sencilla y común. No obstante, yo entiendo que lo normal es que haya sido una confusión puramente terminológica, porque en caso de que hubieran aplicado un despido colectivo, eso, habría un despido, un finiquito, una indemnización, etc. No obstante, te recomiendo de nuevo, te lo reseño, que vayas por favor a nuestros servicios. Muchas gracias, Luis. Martín, nos plantea una compañera. Estoy desde hace un año de baja por dolencias crónicas agravadas y he recogido hoy el último parte de baja y, por lo visto, me va a dar mi médica del ambulatorio. Parece ser que desde ahora será el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través del Departamento de los Inspectores, los que atenderán mi baja.
Mi pregunta es, el próximo parte de baja que tengo que presentar a mi empresa a primeros de mayo, ¿quién me lo dará? Y además, estando la alarma en vigor, ¿cuál sería el procedimiento? Y nos pregunta también si va a seguir percibiendo el sueldo como hasta ahora. Bien, efectivamente, agotado el plazo máximo de duración de la incapacidad temporal, que es 365 días o un año, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien, a través de los equipos de valoración de incapacidades, es quien examina su situación de incapacidad y quien puede resolver en 3 direcciones: o reconoce la prórroga de la incapacidad temporal, o da inicio al expediente de incapacidad permanente, o puede también emitir el alta médica. Si, por ejemplo, en su caso, el INS resuelve prorrogar su situación de incapacidad temporal, es el INS el único competente para controlar médicamente su situación y emitir los partes médicos de baja. Y, por supuesto, mientras dure la situación de prórroga, usted seguirá percibiendo la prestación económica por incapacidad temporal como hasta ahora. Muchas gracias, Martín. Antonio, nos plantean la siguiente cuestión. Nos dicen que en su penúltimo trabajo hizo una baja voluntaria en el que hasta ahora trabajó 3 días con un contrato de prueba y le dieron de baja por no superar la prueba. Pero el SEPE me dijo que con esta situación no tenía derecho a paro a no ser que la empresa modificara el motivo del despido. Hablé con la gestoría de mi empresa y me comentó que aunque se modificara el motivo, al no haber estado los 3 meses de prueba en la empresa, tampoco podría cobrar el paro. ¿Qué tengo que hacer para modificar, como dice el SEPE, el fin del contrato, o no se puede hacer nada como dice la gestoría? Buenos días. Tengo que decirle a la persona que hace la pregunta que está en uno de los pocos casos o supuestos en los que no le corresponde, de acuerdo con la ley, la prestación por desempleo. Si es la empresa la que indica que en el periodo de prueba no ha sido superado, tendrá siempre la prestación, derecho a la prestación por desempleo, a excepción precisamente de que haya finalizado su relación laboral anterior a esta por una baja voluntaria y no hayan transcurrido más de 3 meses desde esa baja voluntaria hasta la situación actual del periodo de prueba no superado. En segundo lugar, el intento de modificar la causa del despido en realidad es un fraude y eso no resulta recomendable hacerlo. Yo lo que le recomendaría es que, para que le expliquen mejor cómo cobrar las prestaciones por desempleo, le recomiendo que intente pasarse por los servicios jurídicos o ponerse en contacto con los servicios jurídicos de la UGT. Muchas gracias, Antonio. Iciar, nos plantean: soy trabajador fijo discontinuo en un hotel en Ibiza. El año pasado comencé a trabajar a finales de marzo. Este año la empresa tenía previsto que yo empezara a mitad de abril. Hasta hoy no nos habían comunicado nada referente al ERTE y hoy nos han comunicado que quieren acogerse a un ERTE por baja de productividad. ¿En qué me afecta con diferencia el ERTE de fuerza mayor? ¿Por qué no nos hace un ERTE de fuerza mayor? De ser ¿tendrían que contratarme con la fecha de incorporación del año pasado? ¿O al hacer el ERTE por baja de producción pueden darme de alta más tarde? Nos han dicho que tenemos que negociar con la empresa, pero no sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos podéis asesorar, por favor? Ante todo, hola, buenos días. Es una pregunta que incluye muchas preguntas a la vez, entonces voy a intentar dar respuesta por orden. Preguntas en qué se afecta con diferencia al ERTE por fuerza mayor. En primer lugar, las causas son diferentes. El ERTE por fuerza mayor se puede presentar cuando su causa directa de pérdida de actividad es consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. El ERTE puede presentarse cuando concurren causas técnicas, organizativas, económicas y de producción relacionadas con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En segundo lugar, en cuanto a la tramitación del mismo,
El ERTE por fuerza mayor no precisa de ningún tipo de negociación. El empleador realiza la solicitud y solo tiene la obligación de comunicar la solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe relativo a la existencia de fuerza mayor y documentación acreditativa a la representación de los trabajadores en caso de existir. En cuanto a las garantías, el que ha iniciado su empresa, el ETOP, precisa de una negociación con la representación de los trabajadores. Son 5 días para constituir la mesa de negociación conforme al artículo 23 del Real Decreto 8/2020. En caso de no haber representante de los trabajadores, la mesa tiene que estar formada por un miembro de cada uno de los sindicatos más representativos del sector y en caso de no poder formarse de esta manera, deberá estar compuesta por tres trabajadores que se tendrán que elegir entre los propios trabajadores de acuerdo a lo que dice el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 26 del Real Decreto 1483/12. Una vez que se ha constituido la mesa de negociación, hay un periodo máximo de 7 días para la negociación, frente a los 15 días que la regulación ordinaria determinaba. Otra diferencia fundamental es que el ERTE por fuerza mayor limita su duración a la existencia del estado de alarma, mientras que tu empresa que está tramitando, el ETOP, podría establecer una duración mayor y además podría establecer medidas a través de las cuales los trabajadores se pueden ir incorporando paulatinamente. En ambos casos, las medidas son idénticas, o bien la suspensión o bien la reducción, pero como hemos dicho, el tiempo de duración es diferente. De igual forma, el trabajador tiene derecho a la prestación de desempleo mientras dure la medida que le afecta. Y en cuanto a las cotizaciones, en el caso del ERTE por fuerza mayor, el empresario queda exonerado de su pago durante el periodo que dure el ERTE. Si tiene menos de 50 trabajadores, quedará exonerado del 100%. Si tiene más de 50 trabajadores, quedará exonerado del 75%, mientras que en el ETOP la empresa sigue abonando la parte empresarial. Preguntas, además, que por qué nos hacen un ERTE por fuerza mayor. Yo no tengo la certeza de esa contestación a esa pregunta. Probablemente la naturaleza es la causa que le está sucediendo, que le está pasando al empresario, pero también puede ser por lo que te acabo de explicar, por la mayor flexibilidad que existe en el ETOP, que como hemos dicho, se puede establecer un mayor plazo de duración, puede fijarse una reincorporación paulatina de los trabajadores y pueden acordarse otra serie de medidas no previstas en los casos de los ERTE por fuerza mayor, como pueden ser las medidas de formación para los trabajadores. Preguntas que si tienen que contratarse con la fecha de incorporación del año pasado porque eres un trabajador tiempo discontinuo. Yo entiendo, tú, si estás incluido en el ERTE y se te ha comunicado el mismo, es porque constas o estás dado de alta en la empresa y que se ha efectuado tu llamamiento. Por tanto, no tienen que contratarte con la misma fecha del año pasado, sino con la fecha del llamamiento de este año. Por último, nos preguntan que os han comentado que tenéis que negociar en la empresa. Pero que no sabéis que tenéis que negociar. En cuanto a lo que es el procedimiento de negociación, ya he intentado resolverte la pregunta en el primer apartado que hemos explicado, pero completando la información sobre qué negociar, pues fundamentalmente volvemos a repetirte que las medidas que hemos dicho, la duración del ERTE, las posibles fechas de incorporación de los trabajadores, los complementos que se pueden acordar para completar la prestación de desempleo y las actividades formativas. Muchas gracias, Iciar. Luis, nos pregunta... Sí, perdón. Antes. Únicamente, acude por favor, en relación con la pregunta que nos Iciar, acude por favor también a los servicios sobre la organización del sindical de UGT para que te puedan alinear en el ámbito de la negociación que estáis ahora en curso. Muchas gracias, Luis. Pues como te decía, Luis, nos plantean una pregunta dirigida hacia ti. Nos dicen, soy profesor asociado de una universidad y mi trabajo principal lo desarrollo como investigador autónomo en el archivo de la Real Cancillería de Valladolid. Desde el 14 de marzo, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, el archivo cerró sus puertas. ¿Tendría derecho a solicitar la ayuda de 661 euros de los autónomos y suspensión de pago a la cuota de la Seguridad Social? En el mes de marzo no he podido facturar nada y tampoco lo haré en abril, dado que el archivo permanece cerrado. En tu caso, en efecto, entendemos que es un puesto de fuerza mayor, así que deberás tramitar la solicitud a través del formulario que la mutua que te corresponde tiene en su propia web. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta para ti, precisamente. Nos plantea,
que una afiliada nuestra es personal de riesgo por 4 factores. Es trabajadora de una residencia de ancianos pública, además, con un informe médico que recomienda la IT por un médico de prevención de riesgos laborales de la Junta. Y su médica de cabecera, junto con el inspector, deniegan dicha IT. ¿Qué puede hacer? Te voy a contestar en relación con las últimas instrucciones que hemos recibido, que está elaborado la Administración al respecto. En este sentido, el procedimiento es el siguiente. Que te quede claro que es el Servicio Público de Salud, es el médico de cabecera, el que tiene que determinar si debes aislarte y, por lo tanto, te corresponde una situación de prestación económica y IT asignada a la paciente de trabajo. Pero no, si hay un servicio de prevención de la empresa, tienes que ver el servicio de prevención. Este tiene que, en función de tu situación física y también del tipo de trabajo que te corresponde, de la unidad de prevención que se han adoptado, considerar o no que estás dentro del grupo de trabajadores especialmente sensibles. Ese informe se aporta al médico de cabecera y es el médico de cabecera realmente el que determina si estás dentro de un grupo que no le diga al trabajo o no. Por lo tanto, la decisión corresponde, de nuevo te lo reitero, al Servicio Público de Salud, al médico de cabecera. En este caso, ¿quién ha denegado esa consideración? Muchas gracias, Luis. Antonio, nos plantean que desde hace 13 años trabajan en la misma empresa, que es una ingeniería civil. Tengo reducción de jornada por guarda legal desde hace 5 años. Me van a hacer un ERTE de suspensión de contrato por causas económicas asociadas al COVID. ¿Qué base de cotización tendrán en cuenta para el cálculo del paro? ¿La de ahora o la que tenía con jornada completa? Y me gustaría saber si llegara el caso de que me despidieran, el paro que no haya consumido durante este ERTE, ¿lo sigo manteniendo y podría optar a él? Sí, las respuestas son claras. Por una parte, se van a computar las cotizaciones y, por tanto, el cálculo de la prestación por desempleo se va a realizar como si la jornada hubiera sido a tiempo completo. Siempre en los supuestos de guarda legal, también en algunos otros supuestos, pero claramente en los de guarda legal, la prestación se cobra como si fuera el trabajo a tiempo completo. Y en cuanto a la segunda de las preguntas, en todos los expedientes de regulación temporal de empleo que se están realizando en este momento vinculados con la situación del coronavirus, tanto los de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, como los expedientes por fuerza mayor, tanto en unos como en otros, las prestaciones por desempleo que van a cobrar los trabajadores no consumirán en absoluto el derecho al desempleo que tenían antes del expediente de regulación. Muchas gracias, Antonio. Icía, nos pregunta lo siguiente, es una compañera del sector de limpieza. Dicen, trabajo en el sector de la limpieza de oficinas, tengo 4 horas a la semana, de lunes a viernes, de trabajo, pero desde hace un mes la empresa ha cerrado y voy a trabajar una vez a la semana. Después me mandan un documento en el que el encargado plantea un ERTE. No voy a trabajar, que me dice que no vaya a trabajar, que si como lo estaba haciendo una vez a la semana, quiere saber si es legal esta situación. Sí, es legal siempre y cuando el ERTE, lo que haya establecido como medida en su caso, sea una reducción de jornada, no una suspensión, porque si lo que te están haciendo es ir a obligarte a trabajar, es porque tienes una reducción, no una suspensión. Ahora bien, la reducción debe ser entre un 10 y un 70% conforme establece el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, el día que la empresa te ha dicho que tienes que trabajar a la semana, debes alcanzar un mínimo del 30% de tu jornada habitual semanal. Si trabajas menos de ese 30%, hay algo que es incorrecto y desde luego puedes poner este hecho en conocimiento de la autoridad laboral competente. Muchas gracias, Icía. Martín, te pregunta, llevo días con mis compañeros que tenemos dudas sobre el ERTE que nos han plantado. Trabajamos en un hotel que me supone que tenía que abrir el día 1 de abril. Tenemos contratos fijos discontinuos. Lo que no tenemos claro, ya que cada página de Internet pone una cosa diferente, es si tenemos derecho a que nos apunten a dicho ERTE o no. Si es obligatorio para la empresa o no. Y otra cosa que nos plantean,
que la gente con contrato fijo que aún estaba dada de alta, según otro hotel, no se les puede hacer el ERTE. El hotel tiene que enviar una carta al trabajador conforme que no puede abrir y que el trabajador tuvo que trabajar ya. Nos plantea también una cuestión acerca del paro. Dice, si ellos tienen que tramitar el paro o la ayuda al respecto. A ver, lo primero que tendría que decirle al trabajador es que antes o después de mirar tantas páginas de internet y cada una que dice una cosa, yo lo que sí le aconsejo es que se afilie a UGT y que acuda a los servicios jurídicos de UGT para tener una respuesta debida y más concreta. Segundo, voy a intentar responder las dos preguntas o las dos partes de su pregunta. La primera, que tiene que ver con la selección de los trabajadores por parte de la empresa en un expediente de regulación temporal de empleo, tengo que decirle que es la empresa quien selecciona en base a unos criterios objetivos y no discriminatorios, o por lo menos así debería de ser, a los trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, que los trabajadores no tienen derecho a ser incluidos en un ERTE, ni la empresa tiene la obligación de incluir a un trabajador o a un grupo de trabajadores específicos. Respecto a la segunda parte de su pregunta, a ver si le contesto de esta manera. En el caso de trabajadores fijos discontinuos regulares, se están produciendo tres situaciones que conviene aclarar. La primera es que tiene que ver con que la empresa ha procedido al llamamiento de los trabajadores y los ha dado de alta. Y entonces aquí la empresa sí puede incluirlos en el expediente de regulación temporal de empleo o mantenerlos desarrollando su actividad laboral. La segunda es aquella que tiene que ver con que la empresa no procede al llamamiento de los trabajadores, y en este caso esta situación puede considerarse como un despido y el trabajador deberá impugnar por despido improcedente. Y la tercera tiene que ver con que la empresa comunica a los trabajadores que su incorporación es imposible o que se retrasará como consecuencia de esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En este caso, es cierto que el Servicio Público de Empleo Estatal establece la posibilidad de cobrar la prestación por desempleo si el trabajador cuenta con el periodo cotizado suficiente dentro de los 6 años anteriores y no ha utilizado este tiempo o este periodo cotizado para que se le reconozca otra prestación por desempleo. En este caso, para solicitar el desempleo, lo que tiene que hacer el trabajador fijo discontinuo es solicitar a la empresa que le emita un certificado de empresa en el que conste que es imposible la reincorporación como consecuencia del coronavirus. Y seguidamente, el trabajador lo que tiene que hacer es solicitar la prestación por desempleo en el Servicio Público de Empleo. Muchas gracias, Martín. Luis, te preguntan si las personas de alto riesgo por edad y por problemas respiratorios crónicos tienen que seguir con su trabajo en el hospital con normalidad. ¿Hay alguna manera de no exponer su vida ante tal riesgo? Como he contestado antes, estar en un grupo de riesgo no determina directamente que tengas derecho al aislamiento y a la situación de incapacidad temporal. Recordad, primero el Servicio de Prevención hace un informe respecto a la situación del trabajador en concreto, en función de las medidas preventivas, la situación del propio trabajador, pero ese informe se aporta por el trabajador al médico del Servicio Público de Salud, que es el que determina si la persona tiene que ir a aislamiento o no, como trabajador especialmente sensible. Muchas gracias, Luis. Iciar, te preguntan un compañero que le despidieron el día 25 de febrero de manera improcedente, aunque la empresa alegó procedencia, pero finalmente en el acto de conciliación reconocieron dicha improcedencia. En el caso es que con la situación en la que nos encontramos del estado de alarma, no se ha podido celebrar finalmente la conciliación y sigue sin cobrar la indemnización. ¿Qué puede hacer?
Bueno, todos los actos de conciliación que se suspendieron como consecuencia de la crisis del COVID-19 se tienen por celebrados a los efectos de lo previsto en el artículo 65 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Es decir, ese acto de conciliación es como si se hubiera celebrado. Esta medida, en el caso de la Comunidad de Madrid, se adoptó mediante resolución de 12 de marzo, publicada en el BOCAM el día 20 de marzo. Por tanto, se puede presentar la demanda, cuyo plazo de caducidad es de 20 días, que se van a poder reiniciar cuando se puedan reiniciar los plazos procesales que hoy por hoy, dada la situación de crisis, están suspendidos. Si bien también tenemos que tener en cuenta que tras una reciente instrucción del Consejo General del Poder Judicial, desde el día 15 de abril ya se puede presentar la demanda siempre y cuando ésta se haga por vía telemática, es decir, a través del SNES y de abogados. Muchas gracias, Cecilia. Antonio, te plantea una compañera que está desempleada con subsidio agotado y tiene una vivienda hipotecada y casada y con 2 hijos. Su marido está trabajando en el sector de la construcción, por tanto ha estado afectado por estos 2 semanas de confinamiento y ha reanudado su trabajo el día 13. Nos plantea sencillamente si tendría derecho a algún tipo de prestación y, en el caso de la hipoteca, si podría solicitar la moratoria hipotecaria a su banco. Bueno, vamos a ver. La verdad es que es un caso un poco complicado y tal, como debe haber también muchos en estas circunstancias. En primer lugar, tendría que decirle que supongo que percibe la prestación por hijos y que también ha mirado si le corresponde alguna prórroga más de las prestaciones por desempleo. En todo caso, si tiene dudas sobre ello, yo creo que se debe dirigir también a los servicios jurídicos de la UGT para que le asesoren, ¿eh? Pero en el caso de prestaciones extraordinarias, las adoptadas por el Gobierno excepcionalmente para atender casos de vulnerabilidad en esta situación de crisis por el coronavirus, yo diría que por los datos que ella facilita cumpliría los requisitos de esa situación de vulnerabilidad que podrían dar lugar al acceso a determinadas medidas de emergencia. Le quiero recordar que los supuestos de esa situación de vulnerabilidad son, primero, que la renta familiar del pasado mes fuera inferior, en concreto en su caso, a 1.755 euros. Segundo, que el total de las cuotas hipotecarias, como ella tiene un crédito hipotecario, más los gastos y suministros básicos, resulten superiores en total al 35% de los ingresos medios, de los ingresos netos que percibe la familia. Y en tercer lugar, que el esfuerzo que representa esa carga hipotecaria sobre la renta de la familia se haya multiplicado por esta situación de crisis al menos en un 30%, o sea, un 30% superior a la que se tenía antes. Esos son los requisitos de vulnerabilidad que ha establecido el Gobierno para, digamos, dar derecho, dar acceso a determinadas medidas excepcionales y extraordinarias. De todas las que ha establecido el Gobierno, que son bastantes, hay 2 que me parece que encajan bien con su situación. Por una parte, podría solicitar la moratoria de la deuda hipotecaria, de los pagos del crédito hipotecario, del préstamo que tiene hechos con el banco, durante el plazo de 3 meses, y durante esos 3 meses no pagaría ni capital ni intereses y tampoco se devengarían intereses por esa suspensión de los pagos. Y, en segundo lugar, podría también, si tiene créditos, aparte del crédito hipotecario, tiene otro tipo de créditos que no son hipotecarios, créditos al consumo o cualquier otro tipo de créditos sin garantía hipotecaria, también puede pedir en la misma situación la suspensión de los pagos de esos créditos durante 3 meses. Todo esto, además, puede ser prorrogado por el Gobierno si ve que la situación de crisis del coronavirus y la situación de crisis social asociada a ella continúa produciendo, digamos, este tipo de situaciones. Muchas gracias, Antonio. Martín,
Nos pregunta una compañera que es trabajadora y está de baja por coronavirus desde el 20 de marzo, que además está en la empresa en la lista de afectados por coronavirus, ya que se contagió por un usuario que dio positivo y que además estará de baja hasta el día 22 de abril, si cobrará el 100% de su salario del mes de abril. Bueno, a ver, como ya hemos repetido aquí en varias ocasiones, el Gobierno decidió asimilar la baja laboral por contagio por el COVID-19 a una incapacidad temporal por accidente de trabajo y enfermedad profesional, lo cual conlleva a que la cuantía de la prestación económica por incapacidad temporal sea mayor que la que hubiera correspondido con una IT por contingencias comunes. ¿Cuál es la cuantía de la prestación de incapacidad temporal por contingencias profesionales? Pues es el 75% de la base reguladora que desde el día en que se produjo la baja. Es decir, que en principio no percibirá el 100% de la base reguladora, a no ser que mediante convenio o acuerdo colectivo esté establecido que la empresa complementa las incapacidades temporales hasta el 100%. Muchas gracias, Martín. Iciar nos pregunta la siguiente cuestión. Iba a empezar a trabajar en un restaurante el 15 de marzo y me propusieron la entrada para el 1 de abril por el estado de alarma. Me dijeron que no iba a formar parte de la plantilla porque no iba a haber buena temporada. Yo no estaba dada de alta y querría saber si podía pedir algún tipo de ayuda porque voy a tener que seguir tirando del paro, que no quería seguir así y ya tiene una reducción del 50%. Al no haberse producido la contratación efectiva, entiendo que te mantienes en la misma situación que te encontrabas a la fecha de la declaración del estado de alarma, es decir, cobrando la prestación por desempleo. Cuestión diferente es la posibilidad de que puedas acogerte a las ayudas previstas, en este caso, para el pago de hipotecas o para el pago de los alquileres de la vivienda habitual. Pero no habiendo sido contratado, la situación es la misma, es decir, la de cobrar la prestación por desempleo. Muchas gracias, Icía. Luis, te planteo una pregunta muy directa. ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de un ERTE desde que se levante el estado de alarma? El ERTE por fuerza mayor está vinculado, derivado del COVID-19, está vinculado temporalmente a la vigencia del estado de alarma, nada más. En cambio, el ERTE por causas económicas, objetivas, técnicas o constructivas, es el que se hubiera pactado el tiempo con la relación de los trabajadores o en defecto de pacto el que hubiera decidido el empresario una vez terminado el procedimiento y el periodo de contratación. Muchas gracias, Luis. Antonio, un compañero presidente del comité de empresa de una conocida fábrica de motocicletas nos plantea la siguiente cuestión. El 23 de marzo se negoció un ERTE de 3 meses, no por causas de fuerza mayor, sino por falta de suministros para la fabricación provocada por el coronavirus, lo cual, según la empresa, implicaba que nosotros no consumíamos paro, pero ellos tenían que seguir con las cotizaciones correspondientes. Hasta aquí todo correcto. La pregunta está en que he querido consultar en el SEPE vía web cuánto cobra de prestación y qué cantidad, y no sale ningún dato. ¿Es porque no se ha aceptado el trámite de dicho expediente o, por el contrario, al no consumir desempleo, no queda registrado en el historial del SEPE? Bueno, vamos a ver, por la primera pregunta que hace, deduzco que todavía no sabe si el expediente ha sido aprobado o no ha sido aprobado. Lo primero que tiene que hacer es dirigirse a la empresa, porque la empresa, cuando se comunica, cuando la autoridad laboral comunica si ha aprobado o denegado el expediente de regulación de empleo, tiene que hacer una comunicación oficial a la empresa. De tal forma que la empresa le tiene que facilitar a él, igual que al resto de los trabajadores y a la representación sindical, la comunicación de si el expediente ha sido aprobado o no ha sido aprobado. Yo voy a suponer que el expediente ha sido aprobado, que es lo más probable. Los datos suyos no aparecen aún en el Servicio Público de Empleo Estatal, debido a que el Servicio Público de Empleo Estatal tiene un enorme atasco que se ha producido porque tiene que gestionar en este momento
más de 3,5 millones de prestaciones por desempleo, de los trabajadores que están sujetos a los expedientes de regulación temporal y de los que se han quedado en el paro a lo largo del mes pasado. Es decir, una enorme, una inmensa cantidad de trabajo como no se había producido nunca antes en la historia. Aunque los medios del Servicio Público de Empleo Estatal han sido reforzados y la UGT sigue pidiendo que se refuercen aún más, pero la verdad es que hay que tener un poco de paciencia con la situación y esperamos que en un plazo de tiempo relativamente breve la agilización de los trámites de los expedientes y, por tanto, de las prestaciones por desempleo permita primero comprobarlos a través de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal y, finalmente, sobre todo, empezar a recibir y cobrar las prestaciones. Muchas gracias, Antonio. Icíar, ¿se puede pedir flexibilización de horarios si tienes que conciliar, ya sea con hijos o otras personas a tu cargo, ya sea con teletrabajo o sin él? Sí, efectivamente puedes pedir la flexibilización, incluso para el caso en que ya exista o se esté disfrutando de una adaptación y o reducción de jornada previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020, que es el decreto que fija el derecho de reducción y o adaptación para personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten tener deberes de cuidado respecto a su cónyuge o su pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta el 2º grado, siempre y cuando concurran las circunstancias excepcionales relacionadas con las actuales circunstancias necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. Se entenderán que existen dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para que pueda cuidar a cualquiera de las personas indicadas que hemos dicho, cónyuge, pareja de hecho o familiares, tanto por razones de edad como por razones de enfermedad, de discapacidad, que necesiten de un cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. Es un derecho individual de cada uno de los progenitores o de los cuidadores y tiene que estar, por tanto, tiene que ser justificado, tiene que ser razonable, tiene que ser proporcionado también a la situación de la empresa. El derecho de adaptación puede referirse a la distribución del tiempo de trabajo o de cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo. Puede consistir en cambio de turno, en la alteración de horario, en horario flexible, en jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, de las funciones y cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación del trabajo a distancia. En el caso concreto del teletrabajo, pues efectivamente uno puede estar ya disfrutando del teletrabajo, por ejemplo, en un horario de 9 a 4 de la tarde y puede a lo mejor necesitar cuidar directamente a una persona afectada por el COVID-19 en ese horario. Entiendo, por tanto, que en tal supuesto se puede concretar otro horario diferente. En todo caso, parece que la norma solicita un acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora y no deja claro qué sucede en caso de conflicto. Por tanto, van a tener que ser los tribunales los que resuelvan en caso de desavenencia. Muchas gracias, Icíar. Martín, nos plantea una compañera que es trabajadora funcionaria en un ayuntamiento que presta servicio en la escuela infantil que pertenece a dicha empresa, nos comenta, que le den una cantidad de horas extras de exceso que se han ido acumulando año tras año. El pasado 12 de marzo le dice su concejala que al día siguiente se cerrará la escuela infantil por la situación que tenemos y que los días que no trabajen los restarán de las horas que le deben. Quiere saber si esto es legal y si llegan a hacerlo, ¿qué tiene que hacer ella? A ver, lo primero es, la pregunta es un poco confusa porque utiliza términos a lo mejor que no se corresponden con la realidad. Primero, porque no nos aclara si es una funcionaria de carrera o es personal laboral de la administración.
segundo utiliza el término de empresa, que no cabe muy bien dentro de la administración pública. Bueno, en cualquier caso, intentaremos responder de forma general a la pregunta que se hace. Y lo que tengo que decirle es que la compensación de horas extras por periodos de descanso, que es el tema de fondo, ¿no?, que le preocupa a la trabajadora, es un derecho del trabajador que se tiene que adecuar a su regulación específica. Y como derecho del trabajador, la empleadora no puede obligar a que los disfrute en un periodo determinado, a no ser que así venga establecido en su regulación. Bien, ¿dónde puede encontrar la trabajadora el desarrollo de este derecho? Bueno, con carácter habitual y dentro de la administración pública, donde se suele regular las condiciones de ejercicio de la compensación de las horas extraordinarias por tiempo de descanso, es en el instrumento que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario o del personal laboral en su comunidad autónoma o en su localidad donde presta los servicios. Si no se establece nada en ese instrumento y, por ejemplo, la trabajadora fuera personal laboral, entonces podríamos acudir también como ejemplo al convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que, por ejemplo, en el caso de la compensación de las horas extraordinarias, establece que la compensación por periodos de descanso debe producirse en el plazo de los 4 meses siguiente a la realización de las horas extraordinarias, en una regulación que es la misma a la que se establece para el resto de trabajadores ordinarios o una relación laboral ordinaria del Estatuto de los Trabajadores. Muchas gracias, Martín. Mira, precisamente... Sí. Perdona, Luis. Dado como ha señalado anteriormente Martín, esta pregunta nos induce a ciertas dudas, te aconsejamos, por favor, que acudas a tu representante sindical de la Federación de Servicios Públicos o a los servicios públicos de la misma para que intenten resolver la cuestión concreta que aquí te afecta. Muchas gracias. De nuevo, una pregunta para ti, Martín. Nos plantea un compañero que, a su juicio, según el Estatuto del Trabajador, tendríamos derecho en el teletrabajo a que nos proporcionaran ordenador, ADSL y todos los utensilios necesarios para desempeñar su trabajo de esta manera. ¿Es lo mismo para docentes? Nos pregunta. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 13, que específicamente que es el que regula el trabajo a distancia o teletrabajo, no establece que el trabajador tenga derecho a que la empresa le proporcione ordenador, ADSL y los utensilios necesarios, ¿no? Este derecho más bien deriva del Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo, que es cierto que no tiene valor jurídico vinculante, pero cuyo contenido ha sido asumido por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas con el fin de luego desarrollar vía negociación colectiva la figura del teletrabajo. Así que, en principio, podríamos decir que el empresario no tiene la obligación de proporcionar ordenador, ADSL, etcétera, al teletrabajador. Sin embargo, si nos basamos en lo que dice el Acuerdo Marco Europeo y especialmente si nos basamos en la guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al coronavirus del Ministerio de Trabajo, que establece que si el teletrabajo requiere que el trabajador disponga de una serie de medios tecnológicos, esto no puede suponer coste alguno para los trabajadores, podríamos llegar a decir o podríamos llegar a afirmar que si la empresa decide que sus trabajadores teletrabajen, debería proporcionar los medios tecnológicos necesarios para que los trabajadores no tengan que costeárselo. Pero en cualquier caso, lo ideal en este tipo de situaciones es que exista un acuerdo colectivo, ya sea en convenio colectivo o por un acuerdo negociado entre la representación de los trabajadores
y la empresa en el que se desarrolle todas estas condiciones del teletrabajo. Esto sería lo más importante en esta situación. Muchas gracias, Martín. Iciar, nos plantea un compañero la siguiente cuestión relacionada con su mujer. Nos dice que trabaja en un hospital y que de momento no está contagiada, pero en previsión de lo que pudiera pasar, si ella se tuviera que quedar en cuarentena y él tuviera que atender a sus hijos, uno mayor de edad, pero el otro no, el otro sigue siendo menor, si tendría algún tipo de permiso especial y para poderse hacer cargo de los hijos o no tendría ningún tipo de solución. Y en su caso, ¿cómo tendría que solicitarlo a la empresa? Bueno, como he explicado en la anterior respuesta, efectivamente, conforme al artículo 6 del Real Decreto 8/2020, sí que tenemos derecho a acceder a la adaptación de la jornada y o la reducción de la misma para el cuidado de nuestro cónyuge, de nuestra pareja de hecho o de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado. En el caso que nos plantea, entiendo que lo que se nos está diciendo es que la mujer está enferma, que su mujer está enferma. Por tanto, creo que se dan varias circunstancias. La primera es que se puede solicitar directamente para el cuidado de la mujer, porque como menciona, la mujer está enferma. Y además es que los hijos nos comenta que tienen 16 y 22 años, con lo cual pues podría se da el supuesto de que podría pedirlo directamente para el cuidado de su mujer. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que si su mujer, o puede tenerse en cuenta que si su mujer está afectada por el COVID-19 y convive con ella, él podría estar obligado a su confinamiento por el posible contagio. Situación que, como antes también se ha explicado, se considera como una IT a los efectos de la posible prestación que podría corresponder al trabajador sin tener que solicitar ninguna otra medida a la empresa. Pero para el caso que tuviera que plantear algún tipo de medida para el cuidado de los hijos, el derecho de la adaptación de la jornada, cabe recordar, como he dicho con anterioridad, que podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración nos permita poder atender y cuidar a la persona necesitada, en este caso a su mujer. Si bien es verdad que en el supuesto que nos plantea el compañero no va a poder utilizar la figura del teletrabajo, del trabajo a distancia, porque nos comenta que su actividad profesional es la de escolta. Los cambios que pedimos, que se pidan, tienen que ser, como he dicho, razonables y tienen que ser proporcionados. En este supuesto se tiene que comunicar a la empresa siendo una prerrogativa individual del trabajador, que corresponde al trabajador, sin perjuicio de que se tiene que llegar a un acuerdo o debe intentarse llegar a un acuerdo entre la empresa y el trabajador. Cabe también la posibilidad de solicitar la reducción de la jornada, conllevando la misma la reducción proporcional de la retribución. Es más, podemos incluso hasta pedir el 100% de la reducción. Si bien es cierto que para este último supuesto no están contempladas ningún tipo de ayuda. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación se tiene que efectuar en un plazo de 24 horas de antelación a su inicio. Y por último, pues cabe la posibilidad de que solicite los permisos retribuidos que se establezcan en el convenio que le sea de aplicación al trabajador, aunque evidentemente en ningún caso esos permisos retribuidos van a tener la duración que él necesitará probablemente para hacer frente al cuidado de su mujer, y también puede pedir permisos sin sueldo establecidos en el convenio que le sea de aplicación. Muchas gracias, Iciar. Martín, nos plantean una compañera de que en su empresa hay un ERTE por fuerza mayor, que obviamente está ligado al estado de alarma del COVID-19 y que en principio obviamente también debería finalizar con dicho estado de alarma. La duda que tienen es si una vez finalizado dicho estado de alarma tienen que volver al día siguiente a trabajar o si hay que establecer un orden o estrategia para su incorporación. La empresa está buscando test además para hacer a los trabajadores y detectar quiénes tienen anticuerpos para establecer de esta manera una estrategia, como he dicho, de reincorporación. Pero no saben si es legal la reincorporación paulatina o inmediata o si están obligados a volver todos a la vez a trabajar. Bueno, un expediente de regulación temporal de empleo, cuando finaliza, que es en la fecha
que se indica en el propio expediente, se reactivan directamente, inmediatamente, los contratos de trabajo que han sido suspendidos o que han tenido una reducción de jornada. Y, por tanto, se reactivan las obligaciones de trabajar y la obligación del empresario de pagar el salario. Otra cosa es que se establezca por el Estado una estrategia para la reincorporación progresiva al trabajo. Entonces, nosotros todavía no tenemos conocimiento de esta estrategia ni cómo se desarrolla. Por lo tanto, habrá que ver cómo afecta, si se hace esta estrategia desde el Estado, habrá que ver cómo se afecta a los trabajadores que están incluidos en un ERTE por fuerza mayor, vinculado su duración a la finalización del estado. Si se establece por la empresa, como usted dice, si ya se está estableciendo una estrategia de reincorporación progresiva tras el ERTE, la empresa lo que tiene que hacer es establecer los mecanismos, los medios y las condiciones en que se realizará ese regreso a la actividad. Claro, y es preferible que esa estrategia sea previamente negociada con la representación de los trabajadores y los delegados de prevención, con el fin de garantizar que no se vulneran los derechos de los trabajadores en ese reingreso o reincorporación a la actividad laboral. Muchas gracias, Martín. Luis, nos plantean unos compañeros de un ayuntamiento que hay compañeros y compañeras suyos trabajando presencialmente sin equipos de protección individual. La respuesta del ayuntamiento ante esta situación es que la Junta de Andalucía no se los proporciona y que no pueden comprarlos en el mercado porque no hay. ¿A quién tendrían que denunciar? ¿A la Junta de Andalucía? ¿Al ayuntamiento? ¿Qué es lo que deberían hacer? Acude, por favor, a tu representante sindical de UGT, del sector o bien de la Junta de Personal o del Comité de Empresa que tengas al ayuntamiento para que, por favor, te asesore al respecto. En concreto, en todo caso, el responsable de las medidas preventivas que te afectan a ti es, obviamente, el ayuntamiento. Muchas gracias, Luis. Martín, una pregunta absolutamente directa. ¿Las empleadas del hogar, los cuidadores a domicilio, tienen que trabajar en esta situación? Pues sí, igualmente de directo. Sí, tienen que trabajar de la misma manera que el resto de trabajadores que no se encuentran incapacitados por cualquier circunstancia o que no tengan su contrato suspendido o que no tengan reducción de jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más, en este caso tenemos que tener presente que el Real Decreto 10/2020 estableció que estas actividades eran actividades esenciales, así que sí. Pues también otra pregunta prácticamente igual de directa. Luis nos plantea que ante los ERTEs encubiertos que piden que trabajes cobrando una parte por parte de la Seguridad Social, ¿qué deben hacer? En fin, esperemos que no te pidan esto porque es una actividad totalmente ilegal, una conducta puramente ilegal. Espero que esto haya quedado claro. Si lo solicitan, te debes negar. Porque la empresa y tú podéis ser, en alguna ocasión ya se ha reseñado anteriormente, objeto de una importante sanción. Una sanción económica que para la empresa sería por cada trabajador que se encuentra en esta situación, llegándose hasta una multa posible de 177.000 euros. Y para tu caso puede suponer, entre otras cosas, la pérdida de las prestaciones por desempleo. Muchas gracias, Luis. Mira, te tengo que plantear otra pregunta que va dirigida para ti y es la siguiente. Tengo dudas sobre el ERTE y es así de sencillo y así complicado. Nos plantean que si estando en un ERTE se puede trabajar en otro lado. Si es así, ¿cuáles serían los pros y los contras de esta situación? Si podría seguir cobrando el ERTE de la empresa original y una vez que todo esto pasara, si volvería a su puesto de trabajo con total normalidad. Bueno, vamos a suponer en tu pregunta que estás en un ERTE, en el cual hay una suspensión total de la jornada y por lo tanto estás cobrando también la prestación por desempleo que de ello deriva. En este caso, obviamente, no puedes trabajar al mismo tiempo porque te encontrarías con la situación que antes he mencionado. Sería una conducta ilegal tuya y también de la empresa que te hubiera acogido para efectuar esa prestación. En segundo lugar, ¿puedes retirarte del ERTE? Claro, puedes abandonar la empresa y irte a trabajar a donde quieras. Tienes libertad para hacerlo.
¿Te puedes reincorporar o no a la empresa la cual has cesado de tener una relación laboral con ella? Bueno, pues depende del acuerdo que llegas con la empresa, cómo te has ido, con qué tipo de excedencia, qué tipo de permiso o con ninguno. Muchísimas gracias, Luis. Martín, ¿es obligatorio el teletrabajo en caso de que se pueda realizar? ¿Te puedes acoger a él según las circunstancias? No, no es obligatorio. Una de las notas que caracteriza la figura del teletrabajo es la voluntariedad. El teletrabajo es voluntario tanto para el trabajador como para la empresa. Lo que sí tienen los trabajadores, las personas trabajadoras, es la opción de solicitar el teletrabajo como medio para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, que es un derecho que ha explicado perfectamente mi compañera Icía anteriormente. Pero claro, tenemos que tener presente que la empresa no tiene la obligación de aceptar la solicitud del trabajador de teletrabajo. Muchas gracias, Martín. Y por último, la última pregunta por hoy. ICIAR nos plantean: un trabajador en situación de baja por IT, incluido en un ERTE, ¿tiene que darse de alta como demandante de empleo o ha de esperar hasta que le dé de alta a la empresa? No tiene que darse de alta. Un trabajador en situación de IT puede ser incluido en un ERTE, si bien va a seguir percibiendo su prestación de IT mientras dure la situación de baja, sin que se le tenga que incluir en la comunicación colectiva que la empresa realiza al SEPE para el percibo de la prestación de desempleo. Esta misma consulta ya ha sido respondida por el propio SEPE a través de su página web en el apartado de preguntas frecuentes realizadas por las empresas en relación a la situación de crisis generada por el COVID-19. Una vez se le haya dado de alta al trabajador y si se mantiene el ERTE, es la empresa la que debe comunicar al SEPE dicha variación para que el trabajador perciba la prestación por desempleo. En las consultas efectuadas al SEPE, que me acabo de referir, el propio SEPE de todas maneras también establece para este supuesto que el propio trabajador puede solicitarlo mediante cita previa, pero creemos que en cualquier caso es mucho más efectivo que sea la propia empresa quien realice la solicitud. Muchas gracias, Icíar. Antes de finalizar, quiero dar la palabra a mi compañero Luis Pérez Capitán. Nada más que despedirme de vosotros por esta sesión de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Muchas gracias a los compañeros por haber ayudado a la realización de este consultorio y espero que todos en vuestras casas y en el trabajo, pues bueno, paséis esta situación de la forma más leve posible. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Antonio, Icíar, Martín. Como siempre, un placer contar con vosotros y vuestras explicaciones. Tan solo antes de terminar, hacer una pequeña reflexión. Hemos recibido esta semana de nuevo más de 3.500 consultas a través de este servicio. Como siempre, lo que hemos intentado ha sido agruparlas temáticamente y ejemplarizarlas con estas preguntas que hemos formulado para poder atender al conjunto de dichas preguntas. A lo largo de este mes y medio, los distintos canales de UGT, en sus páginas web, el servicio que ha puesto nuestra Asociación Juvenil RUGE y todos los sistemas a través también de nuestras federaciones y uniones de comunidad autónoma, provinciales, sindicatos comarcales, hemos atendido más de 250.000 consultas por vuestra parte. Dichos canales siguen abiertos, podéis consultar en ellos los documentos que constantemente estamos actualizando y en el que incorporamos modelos de preguntas como los que habéis realizado y respuestas al respecto. Sin más, quiero emplazaros a una nueva sesión de este consultorio el próximo viernes 24 y, como siempre, que sepáis que no estáis solos, UGT está con vosotros y seguimos trabajando por todos vosotros y vosotras.